Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, chicos. El día de hoy traemos un video bastante interesante con una noticia que sé que a muchos les va a gustar, amigos míos. Y es que, como saben, Magix está trabajando en un nuevo videojuego, pero esta vez de buses y adivinen qué, multijugador, chicos, sí, así como lo oyen. Y además este videojuego nuevo está siendo desarrollado con uno de los mejores motores gráficos que tenemos para dispositivos móviles. Se trata de el Unreal Engine para móviles, chicos. Y en esta ocasión, amigos míos, vengo a informarles del videojuego porque allá está pasando algo increíble, chicos. Ya está pasando lo que muchos querían, y es que, oh sí, el videojuego oficialmente ha entrado en pruebas alfa, chicos. Su servidor aquí presente le está probando ya el videojuego a Magix, chicos. Debo decirles que me enorgullece y quiero darle las gracias a Magix nuevamente por confiar en nosotros para esta labor. La verdad es que está bastante interesante el videojuego, chicos, y hoy vengo a contarles todo lo que puedo de este videojuego. Chicos, debo decirles algo de antemano, y es que no me han dado permiso para mostrar absolutamente nada del videojuego. Más sin embargo, pues me han dado permiso de hablar, de expresarme, de contar, de decir todo lo que pueda del videojuego, chicos. Así que para todo aquel que quiere ver algo, pues aquí en pantalla a lo largo de este video les voy a estar mostrando imágenes que se han revelado del videojuego, ¿vale? Por si acaso pues no las han visto, chicos. Así que dicho eso, chicos, vamos a empezar con este video. Voy a tratar de explicarles lo mejor que puedo para picarlos más que nada con este nuevo videojuego. Todas aquellas personas pues que no quieren ser picadas, pues bueno, mejor esperes el lanzamiento, que al final de este video les voy a estar diciendo más o menos cuándo puede estar saliendo, chicos. Así que de inmediato lo primero que quiero empezar es que, chicos, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver este nuevo videojuego con Truck Simulator Pro USA, chicos. O el Pro 3 o el Pro US, como se llame actualmente, porque han cambiado de nuevo el nombre de ese videojuego, chicos. No tiene nada que ver por ningún lado, chicos. A continuación les explico las razones principales por las que estoy diciendo esto. Bueno, por cierto, si alguien se pregunta ¿por qué, Eder, no puedes mostrar el videojuego? ¿Por qué no nos lo muestras? Bueno, chicos, la historia me ha enseñado a mí, los 4 años que llevo prácticamente con ustedes, me ha enseñado a mí de que hay ciertas personas en esta comunidad que son muy tóxicas, chicos. Y lamentablemente, si alguien por allí ve de esas personas tóxicas un píxel mal puesto, una llanta que tiene esto, que no tiene lo otro, que le falta una tuerca, que el cable de aquí no va conectado ahí, que va a conectar, de inmediato empiezan a tirar hate del juego, a decir que está mal, que no sé qué. Y esto recuerdo que es una prueba beta, ¿vale? Es una prueba alfa inclusive, no es prueba beta todavía, ¿vale? Por cierto, también tengo información sobre prueba beta, ¿eh? Así que bueno, de momento solamente yo lo estoy probando, ¿vale, chicos? Solamente yo lo estoy probando, y eso quiero aclararlo, porque si por ahí llegan a ver otra información de otros canales, no la creas. Soy el único que está testeando el videojuego, de creador de contenido, claro. Y aclaro otra cosa aquí, y es que sé que algunas personas estarán diciendo: ¿qué? ¿Eder testeando un juego? ¿Tú no eres ingeniero informático? ¿Tú no eres creador de videojuegos? ¿Tú no sabes nada de software? Sí, lo sé. Mi objetivo en esta prueba alfa no es buscar errores, no es arreglar el juego, no es mejorarlo. Mi objetivo en esta prueba alfa es más bien el contenido, chicos. Testear la física, si les va a gustar al público, testear el contenido, si les va a gustar al público, que se agrega, que se saca, que se mejora. Yo tengo 4 años en la comunidad y sé muy bien qué es lo que pide la comunidad, sé lo que le va a gustar, sé lo que no le va a gustar, y ese precisamente es mi labor como alfa tester, ¿vale? Ver si el contenido que está bien, si hay que corregirlo, que le agrego y todo eso, ¿vale? Yo no estoy aquí en plan para buscar errores, etcétera, mejorar el juego, nada de eso. No, esa no es mi responsabilidad, esa es responsabilidad de los ingenieros de Magix, porque son muchos, ¿verdad? Bueno, dicho eso, chicos, entonces, como dije antes, no tiene nada que ver el Truck Pro USA con este videojuego. Primero que nada, quiero hablarte del tema gráfico, chicos. Sí, de los gráficos. Bueno, este es un Unreal Engine, chicos, y aquí, primeramente, despídete de esa molesta carga de texturas, carga de árboles, carga de edificios en tu cara. Dios mío, gracias al cielo, gracias al Señor, ya eso no pasa aquí, amigos míos. Ya eso, por fin, se ha quitado, chicos. Sí, ya no hay esa molesta y tediosa carga de todo, ¿verdad?
Y eso es una ventaja muy buena porque a muchas personas pues les molestaba que eso pasara, y a mí también inclusive. Y bueno, pues ahora ya no la tenemos, chicos. La distancia de renderizado del juego es muy lejos, es de aquí a China, chicos. Los árboles, los edificios y todo el entorno del videojuego, aún en los gráficos medios, se renderiza muy lejos, chicos. Eso es algo muy increíble. Algo que yo cito aquí es que el motor gráfico Unreal Engine es muy bueno, chicos, para optimizar un videojuego sin perder tanta calidad gráfica, y eso es algo que se logra muy bien en este nuevo videojuego, chicos. Así que el tema gráfico, la verdad es que aquí es muy impresionante. Otra cosa, las texturas, la resolución, todo eso aquí vale por 1000, chicos. Está mucho mejor que la del Truck Pro USA. Claro, es el Unreal Engine. Aún así, yo en mi humilde opinión diría que no es el videojuego con mejores gráficos de Unreal Engine en móviles, Yo hay mejores, pero debo aclararles, chicos, de que este es el primer videojuego de Magix que hace con Unreal Engine. Por lo tanto, están viendo, están probando, están experimentando por primera vez con este motor gráfico. Así que muy seguramente más adelante lo mejorarán, lo tunearán, por decirlo así, le mejorarán gráficos, etcétera. Pero no estoy diciendo que se vea mal. Por el contrario, los árboles, sí, yo tengo fetiche con los árboles, no lo sé, pero en este videojuego los árboles son una auténtica barbaridad, gente. Son una auténtica pasada. Todos, he visto como 5 modelos de árboles. No hay tantos modelos de árboles como me gustaría, pero estamos en la ciudad de Nueva York y ahora empezamos a hablar del tema de el mapa, chicos, ¿sí? El mapa se sitúa en Nueva York, precisamente como ya nos los habían dicho anteriormente a través de una conversación que tuve con ellos. Entonces es un montón de distritos, ¿vale? Es Nueva York, pero con un montón de distritos. Por si acaso alguien es de Nueva York, qué pequeñito, no, chiquitito. Amigo mío, es Nueva York con todos sus distritos y se siente que es Nueva York, chicos. O sea, porque es que cuando tú entras al mapa, amigos míos, lo primero que te vas a encontrar en el primer distrito es Nueva York en su versión básica. ¿Qué es su versión básica? Bueno, pues unos cuantos edificios por allí de tamaño normal. Eso sí, edificios por todo el lado. Nueva York, amigos, es Nueva York. No es que un edificio aquí, el otro a 5 kilómetros de distancia, el otro por allá en China y los edificios chiquititos. No tiene nada que ver, chicos. Esto es edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio. Edificios de Nueva York, chocolate, los marrones, los blancos. Edificios de Nueva York. Los edificios típicos esos de vivienda, altos, que tienen sus escaleras negras por ahí. Es Nueva York, es Nueva York, chicos, ¿vale? Me gustó muchísimo el mapa porque se siente muy vivo además. Y es que algo que destaco es que el mapa tiene la viveza de Nueva York. Autos aparcados por doquier, lleno de vehículos, el tráfico aquí y allá. O sea, no es que el tráfico tampoco es como que 1 billón de carros. No, obviamente que no. Pero sí tiene el tráfico con una densidad que yo diría muy buena. En los semáforos se hace congestión, como típicamente. Tienes que andar con cuidado. No puedes dormirte al volante porque es que, como te dije, tienes vehículos aparcados por todos lados, vehículos aparcados ilegalmente donde no se pueden ni aparcar, están ahí aparcados, puestos, etcétera. Hay cajas de basura, hay lotes de basura, luego cajas por allí de verduras tiradas. Hazte de cuenta el mapa de Bus Simulator Indonesia. Así de vivo está el mapa, la verdad. Está bastante increíble. Otra cosa que te puedo contar aquí por encima es que las texturas de los edificios y todo eso no es cartón como en otros videojuegos. No, señor. Acá es mucho detalle. Y a propósito de texturas y gráficos y mapa, amigos míos, lo que voy a destacar aquí les va a gustar. El tráfico. El tráfico del videojuego, chicos, es una auténtica belleza. Tú mírate el tráfico que tenemos en el Truck Pro USA, ¿verdad? Y ponle a ese tráfico detalle. Ponle a ese tráfico reflejos. Ponle a ese tráfico más calidad de textura. Ponle a ese tráfico que las ruedas giren. Es que las ruedas no giraban en ese juego, ¿eh? Ponle a ese tráfico lo mejor. Imagínate el tráfico del Truck Pro USA, porque es el mismo, son los mismos autos. Bueno, hay nuevos autos como unas vans nuevas, unos nuevos carritos por allí, algunas furgonetas, de algunas Prado, unas Toyotas así, pero es el mismo tráfico, pero es que 10 veces mejor. O sea, es como que el tráfico que ellos tenían modelado, simplemente que Unity no lo podían procesar allá en ese juego tan grande del Truck Pro 3.
Bueno, chicos, ahora, en cuanto a contenido del juego, lo que les puedo contar de momento es que es un juego de buses, ¿vale? Por lo tanto, tú vas a moverte en Nueva York con un bus. Este bus tú lo tienes que administrar, tú lo tienes que... Eres el propietario de tu bus, modifícalo. Puedes personalizar tu bus de una forma de rendimiento que te dé más beneficio. ¿Qué me refiero con esto? Que puedes cambiar el sistema de pagos, puedes agilizar el sistema de pagos poniéndole cosas de tarjeta para que paguen con tarjeta y no con monedas, porque aquí el tiempo corre, chicos, ¿vale? Las líneas, o sea, las vías donde tienes que pasar el autobús, el tiempo va corriendo, ¿vale? Tienes que cumplir un tiempo porque si no te van a quitar plata, te van a descontar, y es que tienes que estar puntual, ¿vale? De parada en parada, puntual, para que te den un mejor pago. Y por eso tienes que agilizar tu pago. Si andas cobrando con efectivo, te enredas dando vuelto. Hazte cuenta el sistema de pago del... ¡Ah, rayos! ¿Cómo se llama? Del supermercado, del juego del supermercado. Bueno, así tienes que cobrar, dar vuelto y todo eso. Y ya luego tienes que pasarte un sistema de tarjetas que pague mejor, que todo eso. También tienes que poner mejores asientos para que tus pasajeros vayan cómodos. Puedes poner música para que los pasajeros vayan más cómodos. Puedes poner sistema de aire para que o sea, es que tienes que mejorar tu empresa. Tu autobús es tu empresa. Y me gusta muchísimo eso, chicos, que prácticamente tienes que darle el estilo a tu autobús. En cuanto a personalización, llantas, asientos. Ah, por cierto, el asiento del chofer también se personaliza. También puedes ponerle accesorios a tu cabina para que se vea bonita. También puedes ponerle modificaciones en cuanto a mecánica, motor, transmisión, llantas, frenos, todo lo mismo de mecánica lo puedes mejorar acá. También se dañan los vehículos, claro está, tienes que cuidarlo. Las líneas están todas muy bien detalladas. El mapa te indica muy bien las líneas. Tienes estrellas porque te puntúan por estrellas, que está muy bien, chicos. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo el contenido del juego de buses. Luego tienes diferentes climas. Tienes climas de lluvia, tienes climas de... Otra cosa que te puedo contar es que también hay un clima de niebla. Y me gusta la niebla porque, chicos, en otros videojuegos la niebla pues se ve bastante lejos, allá a lo lejos, y un poco fea. Bueno, acá la niebla está muy bien lograda. Va pasándote enfrente de tu autobús. Tienes que abrir muy bien los ojos, activar las luces de neblina y todo eso, para que pues el videojuego se vea bastante bien, ¿verdad? Perdón, el tráfico y todo se vea bastante bien. Bueno, chicos, ¿qué más les puedo contar? Hay diferentes autobuses, eso sí que es verdad. Ahorita en la prueba hay unos cuantos. No te voy a decir cuánto porque luego vas a decir ¡hey! ¿Nada más esos? Ya conozco yo mucho a la gente, algunos, no todos, afortunadamente no todos. Pero sí hay bastantes autobuses de diferente... O sea, puedes escoger, por ejemplo, un autobús X. Lo puedes escoger grande o chico. Dependiendo cómo lo escoges, por supuesto que lo puedes tunear y todo eso, ¿vale? Para tener mejores resultados. Si eliges un autobús muy grande, carnal, cuidadito porque ya te digo, estás en Nueva York. El mapa está... Es que me encanta el mapa, chicos, porque ojalá pudiera mostrarles un screenshot. Voy a ver si lo logro convencer a Maggie para mostrarles un screenshot en in-game, ¿vale? Donde tú puedas ver. Pero es que me gusta porque hay calles que están pintadas de verde, donde los autos no deberían estar aparcados. Otros, bueno, creo que sí, no lo sé, no he ido a Nueva York nunca. Pero hay otras calles que están pintadas de rojo, no sé exactamente. Hay líneas blancas, líneas amarillas. Todo señalizado como en Nueva York. Ah, por cierto, también a tu autobús le puedes poner cámaras para vigilar a los pasajeros, por supuesto. Hay peatones, claro que sí. Hay pasajeros, los pasajeros. Me gusta una cosa, chicos, de los pasajeros, y es que los pasajeros son muy variados. En el típico juego de autobús, el pasajero simplemente allí, un tío de cartón y ya está. No, acá no. Hay gente que va entrando con coches. Hay gente que va entrando en sillas de ruedas. Me gusta porque tú puedes personalizar tu autobús para que la gente vaya en silla de rueda de forma más cómoda. Es decir, puedes quitarle asientos a autobús. ¿Tú te estás escuchando lo que yo estoy diciendo? Esto es increíble, güey. Le puedes quitar sillas a tu autobús para ponerle asientos o sea, espacio para la gente de silla de rueda. Y la entrada de tu autobús, como en la vida real, tiene que adaptarse para que la gente en silla de rueda suba. Por lo tanto, tú estás escuchando lo que yo estoy diciendo. No te estoy pegando mentira, carnal. No te estoy pegando mentira.
Cuando se dé la beta, tú vas a ver todo esto, chicos. Bueno, de momento hay mucho que contarte, pero güey, me alargaría en este video unas 30 horas. Pero lo primero que te puedo decir es que no tiene nada que ver el Truck Pro 3 con el Bus Pro, lo que viene, chicos. No tiene nada que ver, ni un sentido, chicos. Nadie en este video me iguale este bus al Truck Pro 3. Es que el Truck Pro 3 no lo hizo Magix. Es una belleza, chicos. Bueno, por si acaso las físicas, a alguien le preocupa las físicas. Bueno, de momento las físicas de los vehículos, de los autobuses, están bastante bien, muy aceptables, muy bien. ¿Puede mejorar? Claro que puede mejorar, y lo va a hacer, estoy segurísimo, porque lo que han hecho es una belleza. Bueno, en cuanto a los sonidos de los autobuses, se escuchan bastante bien. De momento tengo un autobús, no he probado los otros. Cuando los pruebe te diré si suenan diferente, ¿ok? Pero el sonido de la arrancada del bus es muy buena. El sonido de las revoluciones cuando está en marcha, un poco deficiente, pero se puede mejorar, Aún así, no se oye. Quiero que... Es que, chicos, no se oye, vuelvo y repito, nada que ver con el Truck Pro 3 cuando salió, ni actualmente, ¿vale? En cuanto al rendimiento, a la gente que le preocupe el rendimiento, bueno, lo estoy probando en un Poco X3 de 6 GB de RAM con un Snapdragon 732G. Me corre en gráficos altos, no me calienta tanto. Si lo pongo en Very High, en los muy altos, ahí sí que ya calentará un poquito, pero no mucho. Y te soy muy sincero, carnal, este canal jamás te ha metido una mentira para ganar vistas. No. Hermano, si apenas estás llegando a este canal, sépalo, yo nunca te voy a mentir para hacerme rico o algo así. No, señor, este no es mi estilo. Ah, por cierto, también los vehículos pueden llevar bicicletas, pero sí se les pone la bicicleta. Cuando hay gente con bicicleta, en la parada se ve la bicicleta y luego se ve cómo se pone la bicicleta en el lugar donde va la bicicleta. Tú te estás escuchando lo que yo estoy diciendo. Eder, todo eso es verdad. Hermano, es que... Vuelvo y te repito, yo no te voy a mentir, bro. Yo estoy más emocionado que tú. Bueno, Eder, ¿cuántos errores hay? Bueno, ahorita hay unas cosas que la verdad, pues, afectan un poquito. Pero, güey, yo creo que tiene menos errores que el Truck Pro 3 cuando salió, ¿verdad? Pero esta es una prueba alfa. Es que yo no te debía haber dicho esto, pero de todas formas, a mí me gusta ser así, transparente, ¿verdad? Errores siempre va a haber. ¿Qué juego no tiene errores, güey? ¿Qué juego no tiene errores? Eder, ¿cuánto contenido hay en el juego? El suficiente para durar un buen par de meses sin actualizaciones. Ahorita, en esta prueba alfa, tengo contenido para más o menos 3 meses sin actualizaciones. Pero de jugar todos los días. Multijugador ahorita no está activo porque ¿con quién mierda voy a jugar? No tengo nadie con quien jugar. Bueno, yo ya me alargué mucho en este video. Y bueno, esto es todo lo que te puedo contar de momento. Más adelante voy a seguir explorando el mapa, porque todavía no he explorado ni la pequeña mitad del mapa. No he explorado ni la media mitad del mapa, chicos. Y todo lo que he visto de momento, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y espero que ustedes también. Hay distintas cámaras, por supuesto. Ya, me voy a dejar de contarte tantas cosas, ¿vale? Chicos, yo la verdad es que estoy muy entusiasmado. Este videojuego va bien optimizado, eso sí les quiero decir. Es decir, el lag, ¿vale? El lag, finalizo con eso, me callo la boca un mes. El lag, chicos, en este videojuego no hay. Obviamente, amigo mío, tú que me estás escuchando y tienes un celular calculadora que de vaina corre WhatsApp, amigo, tienes que ser consciente, ¿verdad? Tienes que ser consciente, amigo. Lo siento, hermano, los videojuegos avanzan. Pero vuelvo y te repito, Poco X3, 6 GB de RAM, ese celular ahorita lo encuentras en $150, qué sé yo. Cómprate ese porque en ese lo estoy testeando, amigo. En ese lo estoy testeando y me va sin lag, ¿verdad? Obviamente, si lo pongo en gráficos topes ya, lo máximo de máximos, güey, ahí sí que me va a tirar unos bajones de FPS y todo lo demás. Dispositivos gama alta de más de 8 GB de RAM, tú despreocúpate, carnal. Tú tómate un cafecito ahí y espera el lanzamiento. ¿Lanzamiento? ¿Cuándo sale? Eder, dime algo de la beta. Bueno, chicos, este juego va a estar en preregistro, todavía no tiene fecha, pero se espera que para el siguiente mes vayan saliendo las betas. Cuando empiecen las betas, chicos, entonces vamos a empezar a distribuir esas betas a más creadores de contenido. Y también vamos a ver si metemos plazas para gente común y corriente. No sé si va a ocurrir, pero cuando empiece la beta, ¿vale? Que es después de mí. Yo ahorita estoy testeando para ver qué pasa. Y después entonces viene la prueba beta para más personas. Beta cerrada, no beta abierta así como lo que tiene Wanda Software con el TOE 3, que sabes, tiene una beta cerrada.
Bueno, abierta, perdón. No, beta cerrada, bien poquita gente. Bueno, ¿cuándo sale el juego, Eder? Se espera para este año. Puede ser una sorpresa a finales de noviembre, inicios de diciembre, ¿verdad? Si todo sale bien. Vuelvo y te repito, esto no es una fecha oficial. Estos son estimados en base a lo que puede pasar. Pero el destino solo lo conoce Dios. Yo no soy Dios, el desarrollador no es Dios. Quién sabe y mañana se enferma uno de los desarrolladores. Ni Dios lo quiera, ojalá que no, porque este juego necesita verlo todo el mundo. Así que yo espero que mis palabras se hayan entendido y que este video haya llegado muy bien a todos ustedes y que tengan un muy buen día. Yo voy a seguir deleitándome, amigo, porque... no, mentira, güey, tampoco así. Mi bro, comparte este video, dale like, suscríbete, mantente pendiente al canal. Gracias, señor, por lanzarnos un buen juego. Chao.